El símbolo de la Cruz Roja es muy antiguo y universal. Originalmente, la marca de Caín era el signo con función protectora que Dios imprimió claramente visible en Caín para que quien lo conociera no le hiciera ningún daño, tal cual como dice en el Génesis. En el Génesis dice: el Señor le dijo, el que mate a Caín sufrirá venganza 7 veces. El Señor le impuso una señal a Caín para que nadie que lo conociera pudiera golpearlo. Esto es en el Génesis 4:15. El antiguo símbolo desempeñó un papel importante en la historia humana y se remonta a varias culturas, desde la Rosa Cruz hasta los indios Hopi de América, desde la cruz solar de los druidas celtas hasta algunas tribus africanas occidentales de Burkina Faso y Ghana. Fue utilizado por primera vez por los sumerios hace más de 5.000 años en forma de una cruz rodeada por un círculo, ya que los antiguos sumerios que llevaban este símbolo no podían ser tocados por nadie porque estaban protegidos por Dios. Con los sumerios se convirtió en el emblema de lo que sería una descendencia principesca, el linaje celestial de los Anunnaki. Para comprender el significado esotérico de la cruz es necesario volver a cuando Jesús enseñó a sus discípulos el signo de la cruz, un movimiento en el que se toca la frente, el pecho y los 2 hombros, que son centros focales magnéticos del cuerpo humano. Se considera el plexo solar en el lugar del alma, la frente está directamente conectada a la glándula pineal o tercer ojo, que los antiguos filósofos llamaban la puerta del alma. Un gesto que sirve para armonizar y comunicar todas las energías que rodean el cuerpo. Philip Gardiner, en su libro Los secretos de la serpiente en busca del pasado sagrado, escribe: uno de los signos más sugestivos de la historia cristiana es la Cruz Roja, tanto en su versión en cruz latina como en el templario con un paté de croix, que es un símbolo muy poderoso, especialmente si está impreso en un fondo blanco. Puede estar relacionado con la marca de Caín o la marca de nacimiento de los gobernantes merovingios e incluso en la cruz templaria. Todos pueden estar relacionados de una forma u otra con el símbolo de la serpiente. De hecho, la Cruz Roja es universalmente reconocida como el signo de la serpiente, y usar una siempre ha sido un sello distintivo particular. Las serpientes están entrelazadas. La serpiente es el símbolo del sol y la cruz de las estaciones. Los Rosacruces, un término que obviamente significa rosa y cruz roja, era una sociedad de alquimistas y espiritistas, muy vinculados a los masones, los templarios y los acontecimientos del Grial, que han sido objeto de estudios y debates. La cruz es un símbolo transmitido por los sumerios. En particular, en la cosmogonía sumeria, la cruz era el símbolo del planeta dios Nibiru. Un increíble símbolo, aunque su significado ha sido diversificado, que deriva de un dios sumerio. O sea, y ese significado se perdió. Pero la sustancia y la función son siempre la misma. Entonces, ¿cuál es? La de crear miedo y condicionamiento hacia la especie humana. Bien, ahora si damos un paso atrás y volvemos al idioma sumerio, hablado en el sur de Mesopotamia desde miles de años antes de Cristo, que es el primer idioma para el que se inventó un método de escritura. El sumerio fue reemplazado por el acadio como idioma hablado alrededor del año 2000 a.C., pero continuó siendo utilizado, especialmente por los magos, como un idioma sagrado de carácter ceremonial y científico, al menos hasta el siglo I de nuestra era. Y luego se convirtió en un idioma sagrado y secreto. La escritura sumeria se originó en la Baja Sumeria, lo que sería ahora Irak, durante la revolución que ocurrió en Uruk, que ahora se denomina Warka. Uruk nos dejó un tipo de escritura que, junto con la escritura proto-sumeria, casi contemporánea de Susa, representa un evento
extraordinario en el panorama de lo que se llaman los primeros escritos. La escritura sumeria, como la escritura mesopotámica posterior, se basó en el uso de cuñas como símbolos gráficos para la escritura y se conservaron en forma de escritura cuneiforme, obviamente en tabletas de terracota y otros objetos como estatuas que se encontraron en excavaciones arqueológicas en la zona de Mesopotamia. Originalmente la escritura cuneiforme se usaba como un sistema de signos ideográficos, es decir, que cada signo correspondía a una palabra. Y con el tiempo se desarrolló una representación de sílabas, en la que algunos signos hacían el sonido de una sílaba, más parecido a lo que nosotros tenemos hoy en día. Tenemos un escrito de donde deriva la descomposición de la llamada cruz de Nibiru, es decir, la cruz de 8 puntas, con la que los sumerios representaban el 10º planeta del sistema solar. Esta cruz en un futuro se llamaría la cruz de las 8 bienaventuranzas y va a tener una gran importancia en el alfabeto secreto de los templarios, porque la cruz de 8 puntas es de hecho la que ellos utilizaban. De hecho es el símbolo más importante de los templarios. Generalmente pintada en rojo en los edificios sagrados, este símbolo deriva directamente de la cruz octogonal de Nibiru, trazando algunas de sus diagonales y rayos, que termina en 8 puntas. Una de las características fundamentales es que se dobla en una cruz interna más pequeña, formada por 4 triángulos isósceles idénticos opuestos al vértice que asumen la forma de una cruz paté, es decir, como la cruz de Nibiru. Se sabe que los caballeros templarios usaron en algunos de sus documentos más secretos un alfabeto, secreto también, de 25 letras, es decir, el alfabeto clásico con la I igual a la J, obtenido al descomponer los elementos de esta cruz con la adición de algunos puntos internos. Desde un punto de vista solamente criptográfico, un sistema de este tipo constituye un cifrado de reemplazo muy simple en el que un símbolo corresponde a una letra y ahí se puede descifrar. A partir de ese reemplazo, los templarios adoptaron medidas que hicieron que la criptografía fuera realmente complicada y de hecho inaccesible para los extraños posteriormente. O sea, empezaron con algo simple y lo fueron perfeccionando. A partir de estos dibujos ellos van obteniendo letras y de ahí decodifican el mensaje, que al llegar es incomprensible porque es una serie de dibujos que el que no tiene lo que sería una especie de tabla de correspondencia no podría leerlo. Y siempre utilizando esta figura de cruz octogonal para poder descifrar estos mensajes. Con lo cual la cruz de las 8 bienaventuranzas, junto con el alfabeto de los templarios, es, digamos, que un cuerpo de doctrina secreta que tiene su origen en Sumeria, derivado de la interpretación del símbolo que representa al planeta Nibiru. Y esto constituye un corpus doctrinal que se transmitió sin modificaciones hasta nuestros días y es uno de los fundamentos del conocimiento templario que sabemos que luego pasó a las diferentes logias. Entonces, la importancia del símbolo de la cruz, más allá de la representación pictórica que pueda tener y que fue evolucionando y representando diferentes cosas, por eso esa diversificación, también tiene un uso práctico, que es el de descifrar mensajes. Además de identificarse entre ellos, porque además es una cruz especialmente diseñada, ¿no? La octogonal. Pero bueno, ya sabemos que la cruz y que también otro tipo de cruces y otros símbolos que llegaron hasta nuestros días son antiquísimos, que vienen de la India, de Sumeria,
que luego se fueron cambiando, incluso han tomado símbolos negativos partiendo de un símbolo positivo. Pero bueno, vemos que no todo empieza en lo que nos contaron. Simplemente se tomó un símbolo que ya existía y se ve incluso en las representaciones de Enlil, por ejemplo, que lleva una en el pecho, como se ve en las fotos. Así que bueno, una curiosidad más sobre los sumerios que ya vamos viendo que son el origen de todo para lo que es nuestra civilización.